Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a repasar, por supuesto, los temas principales, el planteo que les traemos acerca de lo que sucede en nuestro país y principalmente el paso por la economía y por la política, que está siendo un tema central ya desde hace varios meses. Vamos a plantear, o me da la sensación más que nada, para plantear una necesidad de qué es lo que sucede con los consumidores, una falta de reglas para cada uno de los consumidores, y precisamente lo traigo hoy a colación porque hoy comenzó en diputados la evaluación de 5 proyectos de lo que se llama como la ley de góndolas. Son 5 proyectos diferentes en los que se trata de llevar entonces al consumidor un poco de cercanía con algunos de los productos, porque cada uno de nosotros llega a los supermercados y no encuentra el producto que está buscando, o no encuentra la oferta que está buscando, no entiende cuáles son los precios esenciales, cuáles son los precios cuidados, cuáles son las ofertas que hay. Bueno, de esto se está encargando ahora diputados, y por eso también me daba la sensación, como les decía en un principio, de una desprotección. Recién ahora llega esta discusión a diputados, si bien ya hubo algunos proyectos que se dieron en años anteriores que nunca llegaron a puerto. Por lo pronto, lo que se dice es que el día 8 de mayo habría coincidencia en que pueda tratarse en el recinto. Y esto también llega un día como hoy en el que tengo que mencionar indefectiblemente el círculo por el que se forman los precios que cada uno después tiene en los almacenes o en los supermercados, porque salió el índice de los precios a mayoristas del mes anterior, de marzo, y es del 4,1. Si bien es un poco menor al que se dio en los precios minoristas, que fue del 4,7, esto es como una rueda. El mayorista aumenta un poco, después se traslada al minorista y después somos nosotros los consumidores los que llegamos a la góndola y encontramos las cosas más caras. Todo esto desde la economía real, la economía de cada uno de nosotros, pero también hay que destacar, y también entra en temblor de esta economía en crisis que está teniendo nuestro país, la economía más macro, porque otro día más en el que cayeron los títulos públicos de nuestro país, otro día más en el que se dispara el riesgo país en 868 puntos. Todo esto les vamos a plantear y analizar en el día de hoy. Hay mucha información, no hay tiempo para perder. Y después de casi 2 meses en que los diputados no se sentaron en el recinto, aparentemente mañana lo van a hacer y van a tratar de votar una preferencia de que el 8 de mayo llegue a cada uno de esos lugares la discusión de la ley de góndolas. Pero en principio hay que pasar por las comisiones, y para eso, para tratar de entender cuáles son la cantidad de proyectos que se presentan, está conmigo. Les vamos a dar las buenas noches a Nicolás Luca. ¿Cómo estás, Diana? Me vas a ayudar a tratar de entender que si 20% de las góndolas, que si 30% de las góndolas, que dónde están los precios, que cómo encontramos las ofertas. Sí, es difícil entender, es difícil de explicar. Son 5 proyectos, 1 por el oficialismo, 4 por la oposición. Los 4 de la oposición son 1 del Frente Renovador, 1 del Frente de Juan Grabois, otro de Juan Cabandier, otro de Araceli Ferreira, o sea, 1 del oficialismo y 4 de distintas corrientes internas del Partido Justicialista. El primer dato que hay que tener en cuenta es lo que acabas de marcar. La inflación mayorista del mes de marzo fue del 4,1%. Si vamos a obligar a los proveedores a que tengan que cumplir con un cupo que no venían cumpliendo hasta ahora, y para eso nos guiamos por la ley básica y elemental de oferta y demanda, yo no sé qué pretenden hacer con la inflación del mes de abril o de mayo. Claro, porque si ayer no aumenta la demanda, ¿qué hacemos? Pero es real lo que decís. Ya en el día de ayer, algunos de los empresarios que estuvieron con el presidente Mauricio Macri decían, bueno, hay que ver también un poco las variables económicas en las que va a danzar todos estos meses. Totalmente, pero o sea, nos encontramos ante esa disyuntiva, porque ahora fíjate cada uno de los proyectos, el nivel de exigencia que pone. El más duro, arrancamos por el más duro de los proyectos. ¿De quién pensás que pudo haber sido el más duro de los proyectos en este contexto? Organizaciones sociales, la izquierda. No, igual frío. Sé cuál es. Elisa Carrió. Elisa Carrió
Llamó la atención, ¿no? Hoy Carrió llamó la atención por varias cosas. Por varias cosas, pero habría que ver si esto es una situación como política o si realmente está convencida de esto. A ver, contaros un poquito del proyecto. Pareciera, si uno va a los antecedentes, a los planteos económicos de Carrió en otras épocas, pareciera que está convencida de esto. Ella, al ser el más duro, pretende que ninguna marca ocupe más del 20% de una góndola. Ahora vamos a verlo en comparación con otros proyectos. Es el más duro de todos. 20%, no más del 20% por góndola. La altura de los precios, ¿sí? Los precios más baratos tienen que estar a no menos de una franja de entre 60 y 90 centímetros. Ajá. Ella ya había hecho una broma hace unas semanas en Twitter con su famosa foto acostada en aquellos Para momentos. tratar de buscar las ofertas ahí. Claro, esa foto que había usado en su momento en su pelea tuitera con Aníbal Fernández, la usó ahora diciendo la gente como yo no llegamos a ver los precios más bajos, se comió todas las burlas, pero apuntaba a eso, a que obviamente la gente muy mayor no llega a los productos de abajo. Pero ni hablar de que te tenés que poner los anteojos, porque no lees, porque la letra es muy chiquita, porque los carteles no están, porque los precios hay que ver si es el precio el que está ahí con el producto que se encuentra efectivamente arriba. Esa es una gran trampa que cuando llegás a la caja decís, no, pero si esto salía a la mitad. No, señora, el producto estaba puesto de otra forma. Algunos comercios con muy buena lealtad comercial hacia los clientes van corriendo y comparan y te dicen, tienen razón, estaba mal puesto y te lo cobran. Pero no todos saben hacer ese reclamo en el momento. Y contempla 42 productos. 42 productos con esos porcentajes, 20% de góndola para una sola marca, el resto tiene que estar completado por otras góndolas. Primera pregunta, ¿y si las otras marcas no tienen para abastecer esos porcentajes faltantes? Vamos a tener una ley que obligue a que haya faltantes en las góndolas con el impacto que eso tiene visualmente en el consumidor. Entras a un supermercado y ves una góndola semivacía y te da una impresión de desabastecimiento, ¿sí? Hay que ver si los proveedores minoristas pueden cubrir ese cupo. Por otro lado, tenemos el proyecto de Juan Grabois. Juan Grabois recurrió a la iniciativa popular, pero para no hacerlo tan largo y tan iniciativa popular, tenés que juntar determinada cantidad de firmas para presentarlo por mesa de entradas en el Congreso. Buscó algún diputado que se sumara y, bueno, recayó en el bloque de José Luis Ramón, ¿sí? José Luis Ramón presentó el proyecto de Juan Grabois, en el cual es más blando que el de Carrió, apunta a un 30% de las góndolas, pero tiene un punto que sí es cuestionable desde el punto de factibilidad de si puede ser cumplible. De realización. 5% para productos regionales. Las economías regionales tienen para cubrir el 5% de las góndolas de todo el país. El que no consigue un producto de economía regional por zona, qué sé yo, zona muy lejana, un pueblo perdido en la Patagonia, se come una multa por no poder cubrirlo. Habría que verlo, pero bueno, tenemos las declaraciones del diputado José Luis Ramón y te invito a escucharlas. Es tratar de unificar varios proyectos que tienden a ponerle un límite y encuadrar a los supermercados en la manera en que van a ofrecer sus productos en las góndolas de los supermercados. Fíjate vos que la mayoría de estas empresas tienen una imposición de determinadas marcas en las góndolas y en los estantes que privan a productos regionales de la economía popular que puedan hacer su ofrecimiento en las góndolas de los supermercados. De todas maneras, el acuerdo va a ser un solo proyecto que salga con un dictamen unificado. Uno siempre puede encontrar algunos puntos, Nicolás, pero me parece loable que viniendo de Grabois, que viene de los sectores más populares, tenga un poco esta iniciativa justamente su proyecto. Obviamente, y que haya recurrido a la vía institucional. Por otro lado, tenemos el caso del Frente Renovador. Te lo presento como caso del Frente Renovador porque el proyecto original era de una diputada, de la diputada Paso, sí. Y Paso pasó, y ahora es el proyecto... Que es presidenta de la comisión. Es la presidenta de la comisión, es la que logró que se sentaran todos estos muchachos hoy a negociar. Bueno, ahora el proyecto es de Sergio Massa. ¿Cómo es eso? Bueno, el proyecto es de Sergio Massa. No, bueno, ella le debe un poco de lealtad al jefe político. Bueno, lealtad, nos corremos, sí señor. Es el más blando de todos. Contempla solamente 13 proyectos, 40% de góndola, parece más realista desde ese punto de vista porque frente al 20% de Carrió es el doble, 10 puntos más que el proyecto de Grabois, pero lo que pone alguna traba es que no se puede diferir el pago a los proveedores más de 90 días. Viste que es de 90 a 120, como charlábamos fuera del aire. Yo no sabía que era 120, te agradezco por ese dato, pero acá lo fija en 90 días.
Entonces, ¿cuántas empresas tienen la disponibilidad de pagar en 90 días? Claro. Entonces vamos al otro extremo, porque si te plantea esto, nos encontramos con el otro problema, que son los mayoristas. Los mayoristas, ¿cuánto pueden sostener el abastecimiento de stock cobrando a más de 90 días, a 120 días, en un contexto inflacionario y con el dólar Nicolás, que la se verdad mueve? que los supermercados grandes tienen espalda para poder pagar un poco con menores plazos, pero los supermercados más chicos o las cadenas más pequeñas, en realidad, lo que tienen es, te tiro un cheque a 120 días y veo en 120 días cómo hago para traer fondos en la cuenta. Totalmente. Pero bueno, los principales perjudicados en este caso, a lo que busca proteger el proyecto del Frente Renovador, es a los proveedores mayoristas puntualmente. Y después aparecieron dos proyectos más, uno de Juan Cabandier y otro de Araceli Ferreira, que el de Araceli Ferreira estaba del año pasado cajoneado, no se trató, y el de Juan Cabandier fue presentado en el 2017 y tampoco llegó a pasar la etapa de comisión. Lo escuchamos a Cabandier, ¿Cómo no? por favor. Obviamente hay dos posiciones en esta comisión con respecto al proyecto de ley de góndolas, que tiene que ver con diputados que no quieren que se trate y diputados que queremos que se trate. El mío introduce algo que no está en el resto, que es también regular digamos, ley de góndolas, en este caso sería ley de góndolas pero de forma electrónica, regularlo en los canales de expendio electrónico. Necesitamos regular para que los supermercadistas orienten en cada góndola haya muchos productos, por lo menos 5, que además se favorezca también a las mini pymes o pymes locales, regionales. Entonces me parece que eso va a ayudar al consumidor. No obstante, hay que aclarar también que no soluciona el problema económico, pero sí favorece al consumidor, ¿no? El proyecto de Cabandier, cabe aclarar, es el único de todos los proyectos, además de ser el más viejo, el único que contempla el tema de las compras por Internet. Porque hoy es habitual hacer el encargo a un gran supermercado, la sede de tu página online a las 11 de la noche y al día siguiente a las 9 de la mañana te en la puerta de tu casa y estaría fuera de cualquiera de los proyectos que están contemplados ahora. Todavía faltan 2 comisiones más, falta la Comisión de Comercio y la Comisión de Asuntos Legislativos, pero todo indica que, como bien dijiste hace instantes, buscan que llegue al recinto el 8 de mayo. Igual permitime ser un poco incrédula, ¿no? Porque en realidad el 8 de mayo es dentro de 2 semanas. Hoy en comisión hubo chicanas políticas y siempre cuando la política en un año electoral se cuela, esto puede llegar a demorar. Pero es real que se necesita. Hubo chicanas. Ahora, si vos te fijás cuál sería el punto medio, nos encontramos con que el oficialismo propone el 40%. El oficialismo propone el 20%, Massa propone el 40% y el que va por el medio, en este caso, aunque usted no lo crea, es Juan Grabois. Bueno, vamos a seguir ahondando en este tema. Vamos a hablar con Víctor Fera, que es el dueño de Maxi Consumo, con una amplia trayectoria en esto, porque no solamente la ley de góndolas la van a tratar en diputados, solo los diputados, sino que también van a tener la visión de supermercadistas, de personas del rubro, de aquellas organizaciones que cuidan el bolsillo de los consumidores. Víctor, buenas noches. Gracias por atendernos aquí en el canal de la ciudad. En principio, saber si esta ley de góndolas se pone de manifiesto con una urgencia de necesidad solo por la economía o también por cierta desprotección por la que tienen los consumistas los consumidores constantemente. Por supuesto, esto porque los consumidores tienen una desprotección total. A los consumidores realmente no hay nadie que lo proteja jamás, ni en este gobierno ni en el anterior. Entonces, lamentablemente, hay que hacer una ley de góndola que realmente proteja al consumidor, que le deje opciones al consumidor a competir y así vamos a tener un mejor precio para los consumidores. Vamos a vivir mejor todos los argentinos, ¿no es cierto? Este abuso que está hoy actualmente con los consumidores, la verdad que no tiene sentido que siga así. En un país como el nuestro, donde necesitamos que los consumidores puedan acceder a la comida, que es esencial, ¿no es cierto? Víctor, es como el plan nuevo, esencial. Me resulta interesante lo que usted hablaba, ¿no? De que hay un cierto aprovechamiento por parte de los supermercadistas más grandes de colocar ciertos productos a cierto precio yendo por encima de los bolsillos de los argentinos. Pero por supuesto, de los supermercadistas y empresas que son corruptas totalmente, que se sabe que son corruptas porque están en un montón de causas y sin embargo tienen el apoyo del Estado. La verdad que lamentablemente tiene que haber una ley para que se termine con todo esto. Una ley que se cumpla aparte, ¿no es cierto? No puede ser una ley cualquiera. Y creo que nosotros los que estamos hace 50 años en el tema de comestibles y perfumería, limpieza,
Sabemos bien lo que hace falta y tenemos la obligación de decirle al gobierno, esto hace falta para que no haya más abuso. Fera, buenas noches, Nicolás Luca lo saluda. ¿Hay espalda en todos los demás productores, que no son los grandes productores, para dar cumplimiento a esos porcentajes que estipulan cada uno de los proyectos presentados? Sí, por supuesto que hay espalda, va a sobrar espalda. Y van a crecer pymes y van a crecer las fuentes de trabajo. Eso es lo más importante. Acá hay que crecer en fuentes de trabajo. Tenemos un país que está destruido totalmente. Estaba destruido y ahora está peor, lamentablemente. Víctor, ¿usted cree que la ley de góndolas va a llegar a buen puerto, que alguno de los 5 proyectos finalmente se va a tratar en el recinto, se va a aprobar y se va a llevar a la práctica? Bueno, si tenemos legisladores que piensan en el país y no son corruptos, por supuesto que vamos a llegar a un buen puerto, porque es en defensa de 44 millones de argentinos. ¿Cómo no vamos a llegar de acuerdo? Si dan la vida a estos legisladores por este cargo para defender a los argentinos, ¿cómo va a pensar usted que no vamos a llegar a un acuerdo? Víctor, me interesaría ver si usted rápidamente me puede explicar cómo yo, consumidora, cuando voy al supermercado a buscar algunos productos o lácteos o de limpieza y demás, intento comparar alguno de los precios, ¿cómo llega ese precio a estar ahí? ¿Cómo es que marcan o remarcan quizás algunas de las empresas de supermercados para cuando yo voy, bueno, tengo que pagar un precio muchas veces irrisorio porque no encuentro otro más barato? No, porque usted piense cómo es el sistema. El sistema de la carterización de las corporaciones hacen de que usted sea mareada en la góndola, porque usted va a ver un montón de marcas que son de ellos, que van a exhibir mal la de menor valor, y van a exhibir bien la de mejor valor, la de valor más alto, y entonces usted entra en una trampa y usted piensa que hay un montón de competidores, pero en definitiva no hay competidores, son solo ellos, con el 70-80% de la góndola. ¿Usted cree que, yo le voy a decir, con cuánto se marcaba un huevo de Pascua en Pinamar este fin de semana? 250%. Wow. 250%. Y tienen 100% de devolución del producto. No, y así también tuvieron que lanzar todos los descuentos a último momento porque no vendieron muchos. O sea, pero no importa si total lo devuelven. Claro. Entonces un huevo de Pascua que tiene que valer 10 pesos, termina valiendo 50 pesos. Claro, una locura. Sí. Esto es una locura. Si hubiera competencia de góndola, no suceden estas cosas. Fera, ¿Sabes qué? Sí. A riesgo de hacer una pregunta retórica, ¿por qué la inflación mayorista fue menor que la inflación minorista en el mismo mes? No, porque el mayorista tarda más tiempo en trasladar el precio, nada más, pero al final se juntan. O sea, ¿no hubo un aprovechamiento de los comercios minoristas que no fue el mismo aprovechamiento que hicieron los mayoristas? No, yo no puedo decirle eso porque sería en contra de lo que yo pienso. A mí me gusta hablar con la seriedad que corresponde. Normalmente el mayorista traslada el precio posteriormente que el supermercado. El supermercado lo traslada antes porque el supermercado no tiene stock, trabaja con la plata de las empresas. Tiene 2 o 3 meses de acumulación de plata de las empresas acumulada, no invierte un centavo en la cadena de supermercados. En cambio, el mayorista tiene stock propio y entonces vende a precio viejo. Víctor, eso nada más. Usted en realidad va en contra de su gremio, ¿no? Los empresarios, siendo dueño de Maxi Consumo, está también hablando de la necesidad de proteger a los consumidores. ¿Le dicen algo sus colegas, los dueños de otros supermercados o representantes de otros supermercados grandes? Bueno, yo me siento un ciudadano, que es ante todo, me siento un ciudadano, me siento una persona que quiere defender los bienes de nuestra gente. Falta responsabilidad social por parte de los empresarios. Yo soy hijo de emigrante. Mi padre vino con una valija llena de ilusiones a la Argentina y con mucha hambre después de la posguerra. Y yo ver en un país rico como el nuestro a mis compatriotas, a mis vecinos con hambre, la verdad se me cae la cara de vergüenza.
No sé si le contesto su pregunta. Sí, por supuesto, la contestó y en creces. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con No, nosotros por en favor, Hoy Nos un Toca placer. a la Noche. Bueno, importantes las declaraciones que nos dio Víctor Fera, pero vamos a seguir analizando toda la situación de la ley de góndolas, la situación que tenemos los consumidores cuando llegamos a los supermercados, de la mano de dos especialistas en marketing, que nos expliquen cómo piensa el supermercado a la hora de invitarnos a comprar. Enseguida regresamos. Venimos planteando constantemente la crisis de la economía con la que nos enfrentamos cotidianamente. Y ahí empieza la economía real a tambalear cuando no llegamos a fin de mes y cuando llegamos a las góndolas de los supermercados y está todo más caro y tenemos que elegir. Y cuando se llega a pagar, quizás no es el producto que correspondía a la etiqueta. Un lío bárbaro con esto que se va a tratar de regular, al menos con la ley de góndolas. Hay 5 proyectos, como les veníamos comentando en el bloque anterior en diputados. Vamos a ver si alguno de estos el 8 de mayo llega a buen puerto. Bueno, para eso vamos a tratar de meternos en lo que es el marketing. ¿Cómo piensan los supermercados? ¿Cómo piensan los consumidores? ¿Cuál es la manera más inteligente de evaluar toda esta situación? Y no lo voy a poder lograr sola, por lo tanto está con nosotros aquí Laura Ibaldi y Nancy Maltagliati, ¿dije bien? Exactamente. Que son socias gerentes de IM Consumers Intelligence, o sea que los consumidores podemos ser inteligentes en algún punto. Claramente. Bueno, me gustaría, Laura, que me cuentes esto de qué significa, ¿no? Lo que significa la ley de góndolas. Bueno, así como un poco en el bloque anterior se explicó en qué consisten las propuestas, en definitiva, más allá de las diferencias que plantean unas y otras, lo que buscan es regular un poco la posición de los competidores en el marco de la góndola, en el marco del punto de venta. La realidad es que hoy no hay regulación alguna en relación a esto. Cada uno hace lo que quiere. Más que cada uno hace lo que quiere, el tema acá central es que el punto de venta, el supermercado, el hiper, el punto de venta en definitiva, lo que busca es optimizar la rentabilidad de cada centímetro cuadrado. Para lo cual, el espacio que nosotros vemos que es hoy el que intentan regular en esto del 20% por marca, no excederlo, el de Lilita Carrió, el de Grabois el 30% y el de Massa el 40%, hoy tiene que ver claramente con la participación de mercado de cada empresa. De hecho, si uno va en un pasillo de una categoría, pastas, el espacio que ocupa cada marca tiene que ver con lo que esa marca vende en el mercado. Y el supermercado, el retail en definitiva, ¿qué es lo que busca? Exhibir más cantidad del producto que más sale. Por lo tanto, por ejemplo, los tallarines de la marca roja van a ocupar muchísimo de la góndola. Con la ley podríamos tener un poquito de la roja, un poquito de la verde, un poquito de la azul. Exactamente. Claro. Esto, en observación de puntos de venta, esto es el pasillo de las sopas, es verde, y esto tiene que ver con cuánto vende cada marca y la posición que tiene también para negociar con el retail, con el supermercado. La realidad es que esto plantea dejar espacio para pequeñas marcas, pequeños productores. El gran debate, veníamos hablando, es, ¿realmente van a poder hacer frente? Recién en la conversación se hablaba de que esto era factible. La realidad es que ojalá la pequeña y mediana industria pueda crecer. El tema es que una empresa pequeña puede realmente fabricar para abastecer el volumen que una gran superficie consume, requiere, y bancarse, sostener el plazo de pago, aún con esto de obligar de alguna manera a pagar a 90 días. Es como todo un debate y un cambio de mentalidad que la implementación en la Argentina a priori creo que va a ser complicada, especialmente en términos de controles. Nancy, ¿y cómo eligen los consumidores? Y los consumidores, todos como consumidores tenemos necesidades insatisfechas, pero esas necesidades están condicionadas por los recursos. Claro. En épocas de crisis, el foco cambia en el momento de la elección. Entonces, tenemos las primeras marcas donde uno pone
y evalúa y conoce y reconoce y mira el precio. Y en base a eso empiezan a aparecer segundas marcas o segundas opciones. Las segundas opciones no son válidas si uno no tiene un precio de referencia que es la primer marca. Entonces, el consumidor, comparando la primera marca o la marca más reconocida, empieza a evaluar precio. Siempre en épocas de crisis, los consumidores tienden a migrar hacia segundas marcas o marcas menos reconocidas. Básicamente porque los recursos son escasos, la economía está más compleja, entonces se busca elegir de forma completamente diferente. A esto hay que sumarle que las formas de decisión de compra van variando de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de consumidor, de acuerdo a las influencias que los consumidores reciban. Es decir, los consumidores más jóvenes, los millennials, son quizás más propicios a la compra por internet que otro tipo de consumidor mayor de 40, por ejemplo. Los centennials son otro tipo de consumidores donde buscan trabajar o ver o comprar en aquellas empresas donde la responsabilidad social empresarial tiene un lugar fundamental. Es muy difícil entender ciertamente cómo compramos, porque hay una infinidad de factores, Claro. ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. En mi casa mi mamá decía, la mejor manteca es de esta marca, la mejor leche es de la otra, y así compré. Cuando yo me casé y me fui a vivir sola, compré de esa manera. Entonces, no solo me influencia el precio, el consumidor no solo está influenciado por el precio, está influenciado por sus costumbres, está influenciado por su universo económico, por sus amigos, por sus gustos. Sí, exactamente, por sus referentes. Entonces, bueno, es como a veces es difícil determinar si hay una única unidad de medida. Sí, en épocas de crisis o en épocas donde el bolsillo está más complejo, el consumidor en algunos rubros tiende a migrar hacia otro tipo de consumo. Y de igual manera, los rubros que más cuesta que el consumidor cambie, el cual es más fiel, las marcas a las que los consumidores son más fieles, son los de artículos de tocador. Es decir, un consumidor por ahí puede decidir cambiar una marca de fideos, pero le cuesta... Cambiar el dentífrico. Por ejemplo, o el hombre de la pasta, la espuma de afeitar. Sí. Claro. Ahora, hay algo que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, y es cuando uno ve contratos en abogacía, se encuentra con que el modelo de los hipermercados es un modelo de contrato copiado, o sea, traído de Estados Unidos, en el cual aprende mucho de marketing. Los objetos que sí o sí vamos a comprar están al fondo del supermercado para que todos pasemos por los del medio y nos sentamos tentados a agarrar algo que por ahí no estábamos buscando. Por eso siempre tenemos los vinos y las gaseosas al final del trayecto. No, Ahora, cuando uno va a un hipermercado que tiene los contratos con las marcas, o sea, las góndolas en los hipermercados, hay muchas góndolas que son de la marca, no del hipermercado. Sí, de hecho las marcas son las que las cuidan, tienen repositores exclusivos para que el frame, como llamamos, esté abastecido y vos, si vas a buscar, encuentres en esa góndola eso que querías. Y así nos pasa que por no ahí esté en el fondo. Pasamos por la góndola de la primera gaseosa y le preguntamos si sabe de dónde queda tal producto y no tiene idea porque no es del supermercado. ¿Cómo hacemos con una ley de abastecimiento de góndolas cuando las marcas son dueñas de góndolas? Y por eso en ese caso, como decía Laura, es difícil la implementación porque habría que como reformular este concepto. O sea, habría que tener elementos que puedan fiscalizar y controlar que cada góndola esté diagramada de manera tal que cada uno de los integrantes que van a componer esa góndola tengan la participación que les toca. Llega un cliente, ¿no? Un supermercado ahora, en el que no tiene en cuenta ningún tipo de regulación al respecto. ¿Cómo los asesoran para que pueda diseñar una góndola? En realidad los espacios en cada punto de venta es diferente en función de la disposición física del ingreso, la puerta, si hubiera columnas. A partir de eso se diseña el layout. Esto que vos planteabas, de claramente la idea es que la persona cuando ingresa haga el recorrido total. Por eso los productos de primera necesidad están en general bien en los límites para obligar de alguna manera a hacer todo el recorrido. Después adentro hay puntos que se llaman puntos fríos y puntos calientes, ¿sí? Que tienen que ver con los artículos que más salen o inclusive los que generás, el mismo retail genera, no sé, con espejos, por ejemplo. Un espejo es un lugar que transforma un lugar al que la gente no iría en un lugar de tibio caliente.
porque tendemos los seres humanos a pasar y mirarnos, ¿sí? Correr las balanzas, esos lugares donde sabes que la gente tiene que ir sí o sí, y de esa manera generas lugares muchísimo más transitados para poner otros artículos. Y de alguna manera negociarlos, porque después los espacios fríos y calientes se negocian más allá del espacio que te toque por la categoría a la que perteneces. Exhibiciones cruzadas, o sea, complementarias, poner gaseosas en lugares donde sabes que la gente va a buscar snacks, más allá del pasillo al que le corresponde la gaseosa. Son todas técnicas que en líneas generales hace muchísimos años que se trabajan. Esto no debe... A ver, el supermercado ordena por categorías. Ahora, si se va a limitar el espacio, probablemente en la limitación del espacio esté el límite para poner tu propio exhibidor, que claramente se negocia. ¿Estar a qué altura? A la altura de los ojos, a la altura de las manos. De hecho, el proyecto de Lilita habla de las alturas, ¿sí? Las mejores alturas para exhibir siempre están relacionadas con la vista y las manos, ¿sí? A esos niveles. O sea, de hecho baja, hay un montón de estudios cómo baja la rentabilidad o cómo sube en función de la altura. Perdón, pero desde la ignorancia, una persona que está buscando precio, que no llega a fin de mes como plantea ella de entrada, ¿podemos subestimar, es subestimarla decirle que va a llegar menos a fin de mes porque no busca el precio, porque agarra el producto y está a su altura en vez de buscar algo más barato? En realidad tiene que ver con lo primero que ves. Digo, todo esto está estudiado. Lo que pasa es que hoy hay un consumidor más racional porque, como decía Nancy, los recursos son escasos y los tiene que optimizar. O sea, de hecho, está clarísimo cómo no solo se baja de primera marca por ahí una segunda, sino además cómo se cambia el punto de venta al que se va a comprar. Cómo la gente, primero, ya ha cambiado hace muchos años y ahora se nota más esto de no la compra grande, el mayorista o la compra diaria. Duele menos por ahí. Lo que voy necesitando. Lo que voy necesitando que la compra. Digo, hay cambios en el comportamiento de consumo y en esto la realidad es que todo esto está pensado para que la persona incremente el ticket promedio. Esto es así porque el retail es un negocio, igual que todos. Ahora, esto que vos decís, los muebles especiales, y si yo tengo ya un espacio que ocupa un 20, un 30, un 40% en la góndola, que es común, y tal vez no puedo poner un mueble mío. Ahora, ¿quién va a controlar eso? Nancy. ¿O cómo se No, lo que decía Laura, esto de que el consumidor más racional, de hecho hay hasta aplicaciones donde vos ponés un precio y esa aplicación lo que hace es en los supermercados que están en el radio de pero tu, no sabía de la lugar de existencia de una ¿Cómo se llama esa residencia. aplicación? Queremos que- saber el nombre de la aplicación. Lo más barato creo que se llama, o más barato me sale, una cosa así se llama. Una la aplicación del celular Sí, en vos el te bajás que... la aplicación y lo que hace es controla entre un lugar de Localización. de circunferencia, lo que llamamos geomapimetría desde el punto de vista de Ahora la marketing. vamos a bajar. En el corte, Lo que vamos pasa a es bajar que, la bueno, el aplicación. problema ¿cuál es? Está muy buena la comparación, pero Compras en dos un cosas mundo acá, tres donde allá. lo que falta es tiempo, deberías hacer una recorrida para Claro. en una cadena de supermercado limpieza, en otra cadena de supermercado tendrías que comprar, no sé, los yogures. Entonces, en eso el consumidor, no es que se lo subestima el consumidor, pero en algún momento el consumidor va con un pensamiento de, bueno, voy a comprar lácteos, quizás porque en este supermercado están más baratos. Claro. Entonces, ya va con esa idea. Más que porque- nada en esas casas donde hay muchos niños y donde la leche, los yogures, se tienen que comprar en cantidad, ahí quizás buscar la oferta es lo que más conviene. Quiero hacerles una pregunta rápido antes de ir al corte, es si ustedes en el estudio que hacen diario vienen viendo y vienen escuchando a consumidores que antes no se fijaban tanto y ya desde hace un tiempo a esta parte se fijan mucho en qué precio, en cambiar de marca, en bajar una categoría de marca y demás. Nosotros básicamente lo que hemos observado, inclusive desde el lado de los clientes, o sea, hoy la decisión de compra está en un porcentaje muy alto basada en el precio. De hecho, la promoción como recurso de las empresas es la herramienta que se implementa para vender. Por lo tanto, esta cosa de buscar el precio y las empresas a esto lo responden en líneas generales por un tema de posicionamiento, no de baja de precios, pero la promoción te permite, te lo bajo momentáneamente,
atraer clientes. Sí, la gente está en busca de las promociones sin lugar a dudas. Y Sí. cuando no tenés promoción, bajas el nivel de De venta. hecho, las cadenas de descuento que Claro. hace un tiempo estaban mal vistas, Claro. hoy dejaron de tener ese concepto necesitamos. de... Exacto, no, es una cadena, vende artículos de determinada categoría. Muchísimas gracias por No, estar por con favor, nosotros gracias a y- ustedes. y encontrar un poco la explicación a todo lo que estamos viviendo Gracias en a parte de la ustedes. economía. Vamos a un corto, enseguida regresamos. Vamos a hablar de todo en el tercer bloque. Santiago nos va a contar qué pasa con los jugadores que durante 3 meses parece que no van a participar del campeonato, pero no vamos a dejar afuera tampoco de qué se trata el libro de Cristina Kirchner y cuál fue el exabrupto de Elisa Carrió. Y hay información que no podemos dejar pasar en el día de hoy. Les comenzamos el informativo, bueno, el programa contándoles acerca de que, bueno, se reanuda un poco la actividad en diputados en el día de mañana y una de las cosas que va a suceder es que precisamente Argentina Federal, el interbloque peronista, va a plantear una cuestión de privilegio contra Elisa Carrió, precisamente por un fuerte exabrupto que dio en el día de hoy en Córdoba. La escuchamos. Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la Sota. Porque ahí sí sabría lo que era una denunciadora. ¿Capó? ¿Era consciente la diputada Carrió en decir, gracias a Dios, se murió de la Sota? Bueno, inmediatamente, por supuesto, las repercusiones vinieron por parte de Candelaria de la Sota, que es una colega, una periodista de economía, la verdad, muy estimada dentro del grupo, y de periodistas, y precisamente lo que se expresó en Twitter y dio algunas notas hablando de que, bueno, le pedía al presidente que le pida a Carrió que se disculpe de inmediato, no solamente con ella, sino también con el resto de la familia. Las disculpas no llegaron en ningún video, sino que también de la mano de la red social de Twitter, allí Elisa Carrió, bueno, dijo que en realidad la malinterpretaron, ¿no? No pidió disculpa, pero dijo, bueno, en realidad no quiso ofender a nadie, disculpas más sinceras, que era una cuestión espiritual. Bueno, acá el que sabe más que nada del lenguaje de redes sociales es Nicolás, y en esto, Nicolás, te voy a pedir que me ayudes a entender si realmente, sí, gracias a Dios que se murió de la Sota, Sí. es un exabrupto poco feliz, sin duda, Creo poco que feliz, pero sí fue una cuestión espiritual. no hay mucho para explicar, ¿no? Porque si fuera atea habría dicho lo mismo, simplemente no agradecería a Dios. El tema es que terminó arruinando el concepto al que ella apuntaba. O sea, ella apuntaba a un concepto que Luis Juez lo ha dicho 1000 veces, que el día que lleguen los informes de Odebrecht a la Argentina se le va a complicar la mano a Schiaretti y a De la Sota por un gasoducto que había firmado uno, refirmado el otro. Ahora, después de este dicho, pasó en segundo Bueno, plano. pero una cosa es Totalmente esbozar, al segundo claro, plano. una especie de denuncia o de posible denuncia acerca de supuestos sobornos que podrían haberse dado, y otra cosa Sí, es... y aparte, lo que no se entiende es gracias a Dios para quién. Porque Claro, ¿para gracias a Dios quién? para vos que no lo tenés que denunciar. O sea, no, bueno, sí, no hay es forma real. no hay forma de entender qué es Siento lo que que De quiso la decir. Sota, hay que recordar que De la Sota fue uno de los políticos más queridos de Córdoba. Realmente los cordobeses lo quieren y hay una gran población que le tenía estima y ha tenido una carrera política importante. El que no Pero debe estar muy contento hoy es Mario Raúl Negri, pobrecito, que estaba haciendo campaña con Carrió. O sea, Carrió está en Córdoba precisamente apoyando la campaña de Negri, y con esto, bueno, el apoyo fue apoyarlo demasiado, y vamos a ver cómo levantan. Vamos a ver cómo siguen las cosas en Córdoba, pero principalmente vamos a seguir también viendo cómo siguen las cosas en el fútbol, que aparentemente, Santiago, hay gente que entrena pero no juega. Vos me venías ya anticipando, Santiago, esto del parche, del campeonato. Sí, Diana, la verdad que este parche, como ya lo veníamos diciendo, que es esta Copa de la Superliga, por ejemplo, a Newell's Lo parte al medio. le juega una muy mala pasada. ¿Por qué?
porque al haber quedado eliminado tempranamente de este certamen, el club queda prácticamente nulo de ingresos. ¿Qué sucede con los dirigentes? ¿Qué sucede con los futbolistas? ¿Con el técnico? ¿Con el preparador físico? Todos tienen que adaptarse a este campeonato que se planteó por el hecho de que se terminó ese campeonato largo de 26 equipos y la televisación estaba paga para que siga habiendo contenido antes de la Copa. Entonces, en ese lapso tuvieron que inventar este campeonato donde este formato hace que a los equipos que se quedan eliminados tan tempranamente los deje prácticamente nulos de seguir generando. Y el caso de Newell's es el disparador que te genera un montón de preguntas, ¿no? A ver, ¿por Ellos qué? están peleando el descenso, su situación económica es muy delicada. De hecho, la comisión opositora al presidente está organizando un fideicomiso para tratar de recaudar fondos para colaborar con el equipo para que no se vaya al descenso. ¿Por qué? Porque tienen 3 meses por delante para formar un plantel para el campeonato que viene, o sea, después de la Copa América que se juega en Brasil. ¿Qué significa? Los jugadores, ¿Qué que no significa y qué inconvenientes tienen? tienen un montón de inconvenientes por un montón de lados. Primero y principal, los futbolistas. Se dice en el ambiente que faltando 5 fechas, si tenés buenos partidos, estás mejor visualmente para que te compren, para que te contraten. Claro, es una vidriera. Porque los primeros partidos que haces en el campeonato a veces no quedan en la memoria, en la retina de la gente, sino los últimos partidos. Estos futbolistas van a estar 3 meses sin competencia. Claro. Es como que nosotros nos juntemos a preparar el programa, Y no vengamos salgamos al aire. y no salgamos nunca al aire. Se tienen que adaptar a entrenar sin competir. ¿Cómo te ves vos, Nicolás, que sos ansioso? Si vos venís, preparás el programa, no salís al aire. Empastillado. No tiene lógica este campeonato como en el caso de Newell's, que se le pueden sumar varios más, se le puede sumar Huracán, cuando termine Ahora, su compromiso de la Copa, Banfield lo mismo con la Copa Argentina. Vos que estuviste ambulado desde el océano, ¿cómo puede ser que ya de por sí la FIFA es la FIFA? La FIFA. Ahora, la FIFA al lado de la AFA es la ONU. O sea, ¿cómo puede ser que vos vas a Europa y no hay receso en ningún momento, juegan hasta en Año Nuevo y acá te encontrás con 3 meses de parate? En Europa, Nico, de antemano saben qué día van a jugar, qué horario van a jugar, Claro, respetan todo, pero a rajatabla. Acá en la Argentina todavía, por ejemplo, Banfield no sabe qué fecha va a jugar con Talleres en la Copa Argentina y esto tiene que suceder en días la ¡Qué semana que locura! viene y todavía no saben el horario. No saben si va a terminar jugando la semana que viene o Talleres. la otra. Tal cual. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene que pagar hotel, que tiene que pagar viaje. Por supuesto, todavía ellos no saben. Entonces, la situación de Newell's te dispara un montón de aristas donde, en el caso de los futbolistas, tienen que acostumbrarse a entrenar sin tener competencia. Sin la adrenalina de competir. En el caso del técnico, ¿qué equipo prepara? Claro. ¿Qué puede corregir si en realidad no están entrenando al máximo? Porque la competencia misma te genera que vos lleves a los futbolistas a niveles mucho más ¿Alguna altos. pregunta? Tengo miedo de hacer una pregunta que no sea del todo feliz, pero ¿le pagan, me imagino, a esos jugadores en esos 3 meses? A los para futbolistas no de jugar? primera división, por ejemplo, en este caso los de Newell's, le pagan por una cuestión contractual. De junio a junio hay un contrato que respetar y tienen que cobrarlo. Pero es ese contrato en blanco. ¿Siguen el que existiendo los respetan. premios por goles? Siguen existiendo los premios por goles. Que no Eso lo es un cobran. extra que no vas a cobrar. Siguen existiendo los bonus, siguen existiendo los bonos mismos por esta Copa. Que no vas a cobrar. Que al Que no claro. pasar ya no los percibís, no los cobrás. Entonces, los futbolistas, el club, el cuerpo técnico, están como en una incertidumbre de no saber cómo trabajar. Bueno, hay algo que me estabas por contar y no me terminaste de contar, esto de la parte en blanco del contrato. Sí, hay una parte es que una no parte figura en el contrato. un poco delicada esa, ¿no? Porque en primera división los equipos de la A blanquean lo que más pueden en sus contratos, pero siempre hay una parte en negro donde si los resultados no acompañan el contrato en negro, nos Se vemos. va. Y imagínate lo que son en el Nacional B y en la B Metro y todas las categorías que todavía van más abajo en el Federal A. Si no entras en ese famoso reducido de los equipos que pelean para ascender, te pagan el contrato en blanco que rige por AFA. Después el Pensemos en negro, los el hinchas privado. también. Santi, los hinchas.
Si yo voy y pago mi abono para ir a ver a mi equipo, tampoco no me devuelven nada del dinero, ¿no? Me imagino. No, por supuesto. Lo que pasa es que hay muchos clubes que se regían con el abono del campeonato pasado. Este abono para ver estos partidos de Copa de la Superliga era como un bonus track que le daba la institución a todo socio que haya pagado el bono completo del campeonato anterior. Es un lío, todo generado por este campeonato parche que en el caso de Newell's, y como te contaba, dentro de días, de semanas, se pueden sumar varios equipos más a esta situación, que no solo pelean el descenso, sino que también se ven muy Ahora, vulnerados los desarma sus ingresos. económicamente, deportivamente, todo. Es muy complicado para los dirigentes también, hasta piensan en licenciarlos antes y que entren de vacaciones. Imagínate un jugador que se le termina el contrato ahora en junio a mitad de año y se le lesiona. Un lesionado, por una cuestión legal, tiene una renovación automática si está lesionado. A un dirigente que se le lesiona, un futbolista, ya el campeonato finalizado, se quiere morir, porque le tiene que renovar automáticamente y no solo no lo puede vender, no lo puede negociar, no se valoriza, sino que tiene que renovarlo automáticamente. Entonces, por el lado de los dirigentes, el miedo de que se les lesionen los futbolistas, no estando en competencia. El técnico que no sabe bien cómo formar un equipo o qué ángulos del plantel trabajar. El preparador físico termina haciendo una mini pretemporada y termina cambiando las cargas que tiene que dar para que los futbolistas, a los lesionados, se recuperen, los otros potencien otros detalles, pero en sí es toda una incertidumbre que lo genera este campeonato tan insólito que generó la AFA y la Superliga. Y pasamos del deporte a la literatura, porque, bueno, al libro de Cristina, quieren decirlo ahí, al libro de Cristina, que especifica, quién dijo, podríamos decir que Macri es caos. Macri es caos, sí. Cristina, sorpresivamente, sale un libro escrito por Cristina. Tiene Sinceramente escrito. Ya tiene 3 polémicas de entrada. Uno ve la tapa y la reminiscencia a un cuaderno Rivadavia es absolutamente directa. Pero la segunda polémica pasó por las declaraciones y la tercera polémica es por si lo escribió ella o no. Ahora, las declaraciones es las primeras que se filtraron, ¿sí? Porque hubo algunos extractos circulando. Uno de los extractos habla que si a mí me preguntan cómo definir a Mauricio Macri, si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. No dice que tiene que ser ella. Bueno, pero me suena puede ser que sea candidata. Obviamente, le está marcando la cancha. Esto es Cristina, yo soy candidata. No a Macri, le está marcando la cancha a todo el peronismo, La segunda, que tiene que ver con el memorándum, fue realmente picante. Porque, bueno, si recordamos, el memorándum tuvo unos 2 o 3 años más o menos de ataques constantes a Pepe Lachef, que hasta llegó a tener problemas laborales. Y el último coletazo fue directamente el fallecimiento del fiscal Nisman. Respecto de todo lo que pasó con el memorándum, Cristina dijo que fue ingenua. La ilusión de firmar el memorándum e imaginar la fotografía de los jueces argentinos a cargo de la causa, sentado en Teherán, tomándole declaraciones a los acusados iraníes, fue, hoy lo puedo confirmar, una verdadera ingenuidad de nuestra parte que nos hizo olvidar de los intereses geopolíticos en pugna. Una especie de mea culpa. Y tardó 8 años en darse cuenta que fue un error, pero durante esos 8 años cada uno de los que le marcaba ese error era... ¿En qué quedó el juicio por el memorándum? Y ahí es lo que falta. Ahora, es uno de los permisos que tienen que pedir para... O sea, ella no tiene por qué pedir permiso para hacer el país, lo hace por una cuestión de cordialidad. Hay que darle la derecha en eso. Ella, por sus fueros, no tiene por qué pedir permiso, no tiene impedimento de salir del país. Pero uno de los juicios que tiene es por el memorándum con Irán. Y la tercera frase, que fue la más pacífica, contra Lord Voldemort, más o menos, el kirchnerismo, contra Mañeto, él tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby. Para resguardar o mejorar sus intereses económicos. Eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir, el poder en sentido estricto y completo, fueron las palabras que utilizó Cristina para hablar del capo de Tutti Capi del grupo Clarín. ¿Y por qué te hablaba? Con el que se enemistó desde el inicio. Desde el 2008.
Desde abril del 2008, cuando empezó el conflicto con el campo, empezó el conflicto también con Clarín, porque Clarín empezó a ir para un lado y el gobierno lo tomó como una traición cuando hacía nada más que 6 meses había firmado la fusión de Cablevisión y Multicanal. ¿Lo Y escribió ella? ese es el tema. Ese es el tema. Hay quienes dicen que no hay ninguna duda que lo escribió ella porque está probada su capacidad de escritura, que es una muy buena escritora. Ahora, la única carta que conocemos escrita por ella, porque ella dijo que se negó a firmar otra carta que le habían escrito, era que le dirigió al Papa Francisco deseándole que tome mate. Bueno, Entonces para es mí va a ser complicado. un libro que va a dar que hablar. Sí, Para son mí es el 600 inicio páginas. de su carrera electoral este año, en el que se quiere acercar a la gente, quiere 600 páginas. ser más amistosa, menos Es un ladrillo, reactiva. es mucho texto, son 600 páginas, son 60.000 ejemplares. Yo no me quiero imaginar la presentación en la Feria del Libro el libro de Cristina, lo que va a ser la Sí, seguridad, el caos. El Bueno, 9 de mayo. 9 de mayo, sí. 8 o 9 de mayo. 9 de mayo. 9. El 9 de mayo en la Feria del Libro publicó Sudamericana y eso también generó un gran revuelo dentro de las Bueno, editoriales. vamos Veremos a qué tener que pasa. leerlo. Va a ser el primer acto de campaña de Cristina. Bueno. Ese va a ser el primer acto de campaña, Seguro. pero lanzarlo también fue como un Un preludio. aviso. Bueno, gracias por acompañarnos, chicos. Buenas noches. Buenas por noches, supuesto, a Diana. descansar. Nos vemos mañana. Los espero acá. A ustedes también, a las 11 de la noche aquí en el canal de la ciudad, porque hacemos Hoy Nos Toca la Noche.